Hola chicos, miren, les hice esta tabla para condensar todos los conocimientos que necesitan recordar sobre los modelos atómicos, ¿vale? Los sucesivos modelos atómicos. Entonces, tenemos arriba lo que nos dice es qué dice la teoría, luego nuevas experiencias que ponen en, digamos que en entredicho la teoría y los fallos de esa teoría para que no pueden explicar, ¿vale? Entonces, aquí están las distintas teorías atómicas, la teoría de Dalton, la teoría de Thomson, Rutherford y en fin, sucesivas. ¿Qué es lo que dice la teoría de Dalton? Básicamente, como ya vimos, lo que dice es que la materia está formada por átomos que son indivisibles e indestructibles, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, son idénticos en masa y propiedades y son distintos de los átomos de otros elementos, y que los átomos pueden combinarse para formar compuestos, lo hacen siempre en la misma proporción, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que surgieron experiencias o había experiencias que esa teoría no podía explicar. Por ejemplo, la electricidad estática o digamos que el experimento o la experiencia de los tubos de rayos catódicos, ¿vale? Donde se descubre el electrón. Si se descubre el electrón, ya la materia no es indivisible porque se puede dividir, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué fallos tiene? Pues no es capaz de explicar los fenómenos eléctricos, ¿vale? Esto es aquí. Tampoco puede explicar la existencia de los isótopos, porque dice que los átomos son idénticos en masa y en propiedades, y los isótopos, como ustedes saben, no son idénticos en masa, ¿vale? Por lo tanto, surge una nueva teoría, que es la teoría de Thomson, el del budín de pasa, o como digo yo, el bizcochón de pasa, ¿vale? Donde Thomson postulaba que el átomo era una esfera maciza de carga positiva y donde estarían incrustados los electrones como si fueran pasas, ¿vale? Y que tendrían carga negativa, ¿vale? Así, de esa manera, el átomo sería neutro. Esta sería la representación del átomo de Thomson. Ahora sí que se podría explicar en los fenómenos eléctricos, que no son otra cosa que fenómenos que se producen cuando los electrones se mueven, ¿vale? A los electrones esos, que esas pasas, se podrían arrancar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que surge la experiencia de Rutherford, la experiencia de la lámina de oro. La mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro, algunas se desviaban y muy pocas rebotaban. Y eso, esa experiencia que ya hemos visto, no lo puede explicar el modelo de átomos macizos, ¿vale? Por lo tanto, surge una nueva teoría, que es la teoría de Rutherford. El propio Rutherford que hizo la experiencia de la lámina de oro, que no lo hizo para obtener una nueva teoría atómica, él estaba estudiando el fenómeno de las partículas alfa en metales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Rutherford? Rutherford dice estas cositas que están aquí. Por lo pronto, los átomos no son macizos, sino son huecos, ¿vale? Tendrían dos zonas, un núcleo y una corteza. En el núcleo sería muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, ¿vale? Sería como si pusiéramos un balón de fútbol en el centro del Bernabéu. Y los electrones estarían girando alrededor, en el núcleo estaría la carga positiva, ¿vale? Y casi toda la masa. Y los electrones estarían girando alrededor del átomo y estarían en las gradas del Bernabéu. Es decir, el átomo estaría prácticamente hueco, ¿vale? Y habría igual número de protones y de protones y de electrones, perdón, para que el átomo sea neutro. Esta sería la representación del átomo de Rutherford. Él postuló que, que habría neutrones también en el núcleo, aunque todavía no se conocía su existencia, ¿vale? Vamos, esto fue un avance, ya esto puede explicar el fenómeno de la lámina de oro, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Surgen los espectros discontinuos. Y los espectros discontinuos no son explicables por un modelo que decía que los electrones podían estar a cualquier distancia del núcleo y por lo tanto con cualquier energía, ¿vale? Eh, Aparte de eso, tampoco explica que según la física clásica, los electrones al moverse deberían perder energía y al perder energía deberían caer al núcleo. Y lógicamente eso no ocurre porque si no la masa, la materia colapsaría, ¿vale? Entonces surge el modelo de Bohr, ¿vale? El modelo de Bohr es similar al de Rutherford, pero
Bueno, en él, digamos que en el núcleo estarían los protones y los neutrones, casi toda la masa del átomo. Los electrones estarían girando alrededor en órbitas circulares. Fíjense que esta ahora es muy similar al de Rutherford. Dice, pero ¿qué ocurre? Ahora los electrones no podrían girar a cualquier distancia, sino solo a unas distancias determinadas y por lo tanto con unas energías determinadas, ¿vale? Y mientras están girando en esas órbitas, ya no emiten energía. Si no emiten energía, no la pierden, ya no caerían al núcleo y por lo tanto este problema que habíamos visto aquí, esto de la materia colapsaría, ya no, ya evidentemente ya se explica que no ocurra, ¿vale? Por otro lado, puesto que los electrones solo podían estar a determinadas distancias del núcleo, las transiciones solo podían ser desde una órbita hasta otra órbita y por lo tanto ya se explica que la energía emitida solo sean determinadas frecuencias, determinadas rayas en el espectro. Por lo tanto, ya sí que se explica los espectros discontinuos y se explica que no colapse, ¿vale? Tanto la energía como la posición en el átomo de Bohr estarían cuantizadas, solo son permitidas algunas. Así que el espectro de Bohr, el modelo de Bohr, digamos que fue un avance. Podía explicar perfectamente el espectro del átomo de hidrógeno, pero también tiene algunos fallos, ¿vale? Por una parte, se observó que con espectroscopio muy potente se veía que lo que eran rayas simples en el espectro, en el modelo de Bohr, en realidad eran muchas rayas juntas, ¿vale? Por otra, cuando se sometía a realizar el espectro a un campo magnético, las rayas se desdoblaban y eso Bohr tampoco lo podía, eso es lo que se conoce como el efecto Zeeman. Y eso Bohr tampoco lo podía explicar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que el modelo de Bohr solo puede explicar átomos con un solo electrón, como el del hidrógeno y los hidrogenoides, y que no podía explicar estas dos cosas, ¿vale? Esto de aquí, aparte de que un poco arbitrarias, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí, eso de que el momento angular tuviera que ser múltiplo de esto, lo postuló para poder explicar el modelo del espectro de Balmer, ¿vale? Con lo cual surge la necesidad de que salga un nuevo modelo atómico. Ese nuevo modelo atómico es el de Sommerfeld, más bien el de Bohr-Sommerfeld, porque creo que Sommerfeld era alumno de Bohr. ¿Qué es lo que hizo este modelo? Pues incluir órbitas elípticas también, aparte de las órbitas circulares, con lo cual se introdució un número cuántico secundario o L, ¿vale? Esta sería una representación del modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. Al mismo tiempo, esa, digamos que existencia de multipletes eh, en las rayas del espectro, cuando se utilizaban espectroscopios de mayor calidad y que se desdoblaran las líneas en dos en presencia de un campo magnético, mmm, parecía que necesitaba números cuánticos nuevos como son ML, el magnético, y MS, el de spin o giro, ¿vale? De todas maneras, en este caso eran números cuánticos que no salían de la resolución de ninguna ecuación, sino que era algo artificioso, ¿vale? Y por lo tanto surge la mecánica cuántica, que es la teoría actualmente aceptada, ¿vale? Esta teoría se basó en los siguientes principios. El principio de la dualidad onda-corpúsculo debida a de Broglie, ¿vale? Que básicamente decía que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, ¿vale? En el caso de una partícula macroscópica, esa onda es despreciable, pero no en el caso del electrón, que al ser de un tamaño tan pequeñito, digamos que el hecho de que tuviera una onda asociada implicaba que había que hacer un estudio ondulatorio de su comportamiento, ¿vale? Por otra parte, surgió el principio de incertidumbre de Heisenberg, incertidumbre o indeterminación, ¿vale? Que dice que es imposible determinar simultáneamente el momento lineal, la velocidad, porque fíjense que momento lineal es masa por velocidad, y la posición de una partícula en movimiento, ¿vale? Entonces, como consecuencia de esto, se va a sustituir el concepto de órbita por el de orbital, porque órbita es como si fuera un carril, imaginen, por donde circularía el electrón, y el orbital es la zona de máxima probabilidad donde ese electrón estaría. Zona de máxima probabilidad donde se encontraría el electrón. ¿Vale?
Esto sumado a esa naturaleza ondulatoria obligó a hacer un estudio, en fin, distinto, absolutamente revolucionario para la época, ¿vale? Surgen los orbitales, ya vemos, en el que digamos que el electrón está caracterizado por cuatro números cuánticos, son como cuatro coordenadas, ¿vale? El número cuántico principal, n, que tiene los valores de números naturales 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y que nos da una idea del nivel en el que se encuentra el electrón, ¿vale? También del tamaño y de la energía. El nivel más pequeño sería 1, ahí es donde tendría menor energía, y así, luego sucesivamente. Luego vendría un número cuántico secundario o azimutal, que es L, esto de aquí es una L, ¿vale? No un 1. Y ese puede adquirir los valores desde 0, 1, 2, así hasta n-1. De tal manera que si n vale 3, L puede valer 0, 1 o 2, ¿vale? Y nos indica o nos da una idea de la energía, junto con n también, ¿vale? Recuerden la regla del n más L. Y también de la forma del orbital, de tal manera que cuando L vale 0 estamos en un orbital S, cuando L vale 1 estamos en un orbital P, cuando L vale 2 estamos en un orbital D, y cuando L vale 3 estamos en un orbital F. Y viceversa, cuando estamos en un orbital F sabemos que estamos el número cuántico secundario vale 3, cuando estamos en un orbital P que L vale 1 y así, ¿vale? Por otra parte estaría el número cuántico magnético, ML, que puede oscilar entre los valores desde menos L hasta L pasando por 0. Es decir, imagínense que L valiera 3, pues M sub L podría valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces nos da una idea de la orientación del orbital en el espacio. Recuerden los orbitales P, D, F, ¿vale? P, D y F. Y luego, por último, el número cuántico de giro o de spin, ms, que puede tomar los valores de menos un medio o un medio. Fíjense que esto de aquí ya nos explicaría esos multipletes de rayas muy juntas, esas 3 rayas juntas, esas 5 rayas juntas, pues parece que están relacionadas con orbitales P, orbitales D. Y luego, que se desdoblen en presencia de campos magnéticos, pues está claro, ¿no? El giro este. Y esto de aquí, estos valores de los números cuánticos, están, digamos que son consecuencia de la resolución de esa ecuación de onda de la que les hablé. No es algo artificial, no es algo, digamos, que hay que añadir para poder justificar otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, yo espero que esto les haya servido para asimilar los conocimientos de los modelos que tienen que saber, ¿vale? Venga chicos, un saludo.